Bueno chicos, bueno, ahora vamos a hacer nomenclatura ya. Yo les estoy dejando un enlace para que se descarguen una tabla periódica. Es esta tabla periódica. Lo primero que tenemos que aprender es el estado de oxidación. ¿Qué es el estado de oxidación? Es la carga real o aparente que tiene el átomo al combinarse. ¿Ya? Mira, fíjate acá en el hierro. Acá el hierro dice que tiene estado de oxidación más 2 más 3. ¿Qué significa que tenga estado de oxidación más 2 más 3? Significa que tiene dos estados de oxidaciones, por lo tanto puede crear dos óxidos, dos hidróxidos, dos cationes, dos tipos de sales diferentes. Ahora fíjate acá en el carbono. El carbono tiene estado de oxidación más 2 y más 4. ¿Ya? Entonces eso significa que también que el carbono puede crear, ¿no?, dos óxidos, puede crear dos ácidos y dos aniones, ¿ya? Fíjate acá en el galio solamente tiene un estado de oxidación, por lo tanto solamente va a poder crear un óxido, un hidróxido o un catión y una sal. Entonces, conocer el estado de oxidación es importante en nomenclatura. Si tú conoces el estado de oxidación, le puedes dar el nombre correspondiente siguiendo algunas pequeñas reglas, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hallar ahora, si queremos dominar nomenclatura, es lo primero que tenemos que saber es hallar el estado de oxidación de un átomo en estado libre, o de una sustancia compuesta, o de un radical. A ver chicos, lo primero que debemos saber es que hay unos elementos que se presentan de manera libre. Estos elementos no se han combinado con nadie. Por ejemplo, ¿no?, acá el cobalto está solito, no se ha combinado con nadie. El hierro tampoco no se ha combinado, tampoco el níquel, tampoco el nitrógeno, tampoco el oxígeno. Entonces, ¿qué estado de oxidación van a tener estos elementos? Como son elementos libres, van a tener estado de oxidación cero. Todos ellos tienen estado de oxidación cero, ¿ya? Por no haberse combinado, ¿ya? Claro, si tú te vas a la tabla que yo te he pasado, por ejemplo, ahí dice, ¿no?, de que el hierro tiene estado de oxidación más 2 más 3, que el nitrógeno tiene más 2 más 4 más 1 más 3 más 5, pero como estos elementos, ninguno de ellos se ha combinado, entonces se queda con estado de oxidación cero, ¿ya? Ahora, pero ¿qué pasaría si, digamos que se han combinado, ¿no? Vamos a trabajar con el hierro. El hierro tiene estado de oxidación más 2 y más 3, ¿ya? Ahí está, más 2 y más 3, ese es su estado de oxidación. Digamos que el hierro se va a combinar con el oxígeno. Ahí está. Y también se puede combinar de esta manera. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, como aquí se ha combinado el hierro, entonces el hierro acá sí actúa con un estado de oxidación. Aquí hay una parte que quiero que me comprendas. Mira, ve, todo este óxido tiene carga cero. Lo mismo también que todo este óxido tiene carga cero, ¿ya? Pero sus componentes, el hierro y el oxígeno, tienen cargas diferentes a cero. Lo que pasa es que tienen cargas opuestas, por eso es que se eliminan. A la hora de sumar se eliminan. Por ejemplo, ¿no?, acá el oxígeno siempre actúa con estado de oxidación menos 2, ¿ya? Aquí también el oxígeno está actuando con estado de oxidación menos 2, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay acá? Aquí hay un átomo de oxígeno, entonces esta parte queda dividido en menos 2. Entonces, ¿con cuánto está actuando el oxígeno para que todo sea cero? Pues está actuando con más 2, ¿ya? Está actuando con más 2. Lo mismo sucede acá en esta parte. El
el oxígeno está actuando con -2, pero hay 3 átomos de oxígeno, entonces toda esta parte de acá, toda esta parte de acá se ha quedado dividido con ¿cuánto? Con -6. Claro, pues, -2, y son 3 átomos de oxígeno, 2 por -3, -6. Pero todo debe ser nulo, debe ser 0. Claro, diciendo que todo, entonces, ¿con cuánto está actuando el hierro? El hierro debe estar actuando, pero son 2 átomos de hierro, entonces el hierro debe estar actuando seguramente con +3. Con +3 está actuando. Claro, +3 y son 2 átomos, entonces da 6. Entonces, lo importante acá es que tú halles, por ejemplo, el +2 y el +3, porque según a ello tú le vas a dar el nombre correspondiente a cada compuesto. Bueno, entonces lo que ahora vamos a hacer es practicar hallar el estado de oxidación, ¿ya? Es lo primero que tenemos que aprender. A ver, vamos vamos con este ejemplo. SO3, ya. Para hallar el estado de oxidación siempre nos vamos a guiar del oxígeno. Si tú revisas tu tabla periódica, el oxígeno te dice que tiene 3 estados de oxidaciones: -2, tiene al +2 y tiene al -1, ¿ya? Mira, ve, pero ¿con cuál de esos estados de oxidaciones trabajas? Mira, el -2, el +2 tú lo vas a retirar, porque el +2 es únicamente para el flúor, cuando el oxígeno se mezcla con el flúor, ya se combina con el flúor, ¿ya? Y el -1 es para peróxidos, pero te soy sincero, peróxidos viene muy poco. Además, como recién estás empezando, te voy a poner ejemplos sin peróxidos. Una vez que vayas avanzando te voy a mostrar los peróxidos, cosa que tú los reconozcas a la vista, ¿ya? Entonces, ya te voy diciendo ya de que el oxígeno siempre vamos a trabajarlo con -2 por ahora, ¿ya? Hasta que agarres más confianza, más experiencia. A ver, entonces, dicho esto, entonces vamos a trabajar en el SO3. Acuérdate que lo primero que vamos a practicar es hallar el estado de oxidación. Después vamos a nombrarlos. Tienes que hallar el estado de oxidación del azufre. A ver, ¿cómo haces esto? Ya sabes que el oxígeno siempre va a actuar con -2. Entonces, lo que tienes que hacer es acordarte de que toda esta molécula es neutra, es 0, ¿ya? Es 0. Y sabes que el oxígeno está actuando con -2. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Hay 3, ¿no? Entonces, ¿cuál es la carga de toda esta parte de esta acá? Debe ser seguramente, pues, ¿no? Es -6. Entonces, ¿qué carga debe estar acá? Acá debe estar entonces +6. Entonces ya has hallado ya el estado de oxidación del azufre. El estado de oxidación del azufre es +6. Si tú revisas tu tablita, el azufre tiene 3 estados de oxidaciones: +2, +4 y +6. ¿Qué significa que tenga 3 estados de oxidaciones? Pues significa que tiene 3 óxidos diferentes. Entonces con esto tú ya sabes ya nombrarlo, ¿ya? A ver, vamos con otro ejemplo. Vamos con el carbono. El carbono, aquí está, el CO2, ¿ya? Hacemos lo mismo. Toda esta molécula es neutra. O sea, significa que es estado de oxidación, carga 0, ¿ya? Pero sin embargo, cada átomo tiene su propio estado de oxidación. Ya sabes ya que el oxígeno está actuando con estado de oxidación -2. Pero ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Hay 2, ¿no? Entonces, ¿con cuánto sería toda la carga? -4. ¿Y el carbono con cuánto tendría que actuar para que todo sea 0? Pues tendría que actuar con +4. ¿Ya? Nuevamente te vuelvo a decir, si tú te vas a tu tabla periódica, tú te vas a dar cuenta que el carbono tiene estado de oxidación +2 y +4, ¿ya? Entonces ahí verificas, ¿no?, que este estado de oxidación de verdad existe. Ahí está el +4, ¿ya?
A ver, vamos a otro ejemplo. Vamos al ejemplo a ver del hierro, ¿ya? Aquí está el hierro, aquí está el oxígeno, va a ser de esta manera. Entonces, nuevamente, lo primero que tienes que darte cuenta es de que es una molécula neutra, ¿ya? No tiene carga, pero los componentes adentro sí tienen cada uno su propia carga, ¿ya? El oxígeno, tú ya sabes que está actuando con -2, pero hay 3 moléculas de oxígeno, entonces toda esta parte será -6, ¿ya? Entonces toda esta parte de acá también será 6, claro, pero es la única manera de que 6 menos 6 te dé 0. Pero hay dos átomos de hierro, entonces cada átomo de hierro seguramente está actuando con +3. Si tú te vas a tu tabla periódica, te vas a dar cuenta que el hierro tiene 2 estados de oxidaciones, tiene al +2 y tiene al +3. Ajá. Ahora vamos con otro. A ver, vamos con el sodio. Aquí tienes al sodio y aquí tienes al oxígeno, ¿ya? Y así es, ¿ya? Dos átomos de sodio, uno de oxígeno. Entonces, tú tienes que saber, a ver, cuál es el estado de oxidación del sodio. Entonces, nuevamente te vuelvo a decir, ¿no? Todo esto debe ser neutro. Todo debe ser neutro. Y tú sabes ya que el oxígeno actúa con -2. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Solamente hay uno, ¿no? Entonces al haber uno, solamente 2 por 1, menos 2 por 1, -2. Entonces, si aquí está -2, entonces aquí tiene que estar +2 para que todo sea 0, ¿ya? Pero son 2 átomos de sodio, entonces cada átomo de sodio, ¿con cuánto está actuando? Bueno, debe estar actuando entonces con +1, ¿ya? Si tú revisas tu tabla periódica te vas a dar cuenta que el sodio solamente tiene un estado de oxidación y ese estado de oxidación es +1. A ver, vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, vámonos con el nitrógeno. A ver, aquí tienes tú al nitrógeno, aquí tienes al oxígeno. Ya, mira. ¿Cuál es la carga total de este compuesto? Pues la carga total es 0. Si la carga total es 0, entonces seguramente ya sabes ya que el oxígeno está actuando con -2, pero ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Hay 5, ¿no? Entonces toda esta carga, ¿cuánto es? Es de -10. Entonces, ¿cuál es la carga que debe estar acá? Pues acá debe estar entonces con +10. Pero, ¿cuántos átomos de nitrógeno hay? Hay 2, ¿no? Entonces si hay 2, entonces cada átomo de nitrógeno está actuando con +5, ¿ya? Entonces si tú te vas a tu tabla periódica te das cuenta que el nitrógeno tiene estados de oxidaciones en +1, +2, +3, +4 y +5, ¿ya? A ver, vámonos a algo que tenga tres componentes diferentes, ¿ya? Así. A ver, 3. Ajá. De esta manera. Mira, ve. Lo mismo te digo acá. Este compuesto es totalmente neutro. Su carga debe ser 0, ¿ya? Tú ya sabes que el oxígeno va a actuar con estado de oxidación -2. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay? Pues hay 3 átomos de oxígeno. Entonces esta parte queda dividido en una carga de -6. Si todo va a ser 0, entonces esta carga de acá ha quedado al otro costado debe ser +6. O sea, el hidrógeno y el fósforo deben sumar carga +6. Ahora, el hidrógeno casi siempre va a actuar con +1, ¿ya? Casi siempre va a actuar con +1, generalmente, ¿ya? Pero ¿cuántos átomos de hidrógeno tienes? Pues tienes 3, entonces ya tienes que el hidrógeno ya tiene ya +3. Entonces, ¿con cuánto estará actuando el fósforo? Pues el fósforo estará actuando con +3, ¿ya? Y si tú revisas el estado de oxidación del fósforo en tu tabla periódica, te vas a dar cuenta que tiene +3 y +5, ¿ya? Entonces ahí. Siempre el estado de oxidación que encuentres debe estar en la tabla periódica, ¿ya? Ahí está. A ver.
Vamos con uno más, a ver, con así, el carbono y el oxígeno, ¿ya? A ver, ya sé, ya. Entonces hay que hallar el estado de oxidación del carbono, ¿ya? Si queremos nombrar esto, tenemos que hallar el estado de oxidación no del hidrógeno, no del oxígeno, sino del elemento que es diferente a ellos, ¿ya? Por ejemplo, entonces, todo esto tú ya sabes que es cero, ¿ya? Sabes que es cero, ¿ya? Y sabes que el oxígeno es el negativo y los otros son positivos. Sabes que el oxígeno está actuando con -2. Hay 3 átomos de oxígeno, entonces toda la carga en este lado será -6. Entonces, por lo tanto, al otro lado toda la carga será +6. Sabes que el hidrógeno actúa con carga de +1. Y ahí ves que ahí tienes 2 hidrógenos. Entonces ya sabes que en el hidrógeno aquí tienes una carga de +2. Entonces, ¿qué carga tendrá el carbono? Pues el carbono tendrá una carga de +4. +2 más 4 es +6. Y +6 menos 6, 0. Y si tú revisas en el carbono vas a dar cuenta que tiene estado de oxidación +2 y +4. Y ahí está, como te dije, el estado de oxidación del carbono que encuentres debe ser igual que aparece en la tabla periódica. Bueno, hemos visto lo que es los átomos libres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo te he dicho, ¿no? De que hay que borrar esto. Yo te he dicho de que, por ejemplo, el sodio, así cuando se presenta solo, tiene estado de oxidación 0. Como no se ha combinado con nadie, tiene estado de oxidación 0. Pero no siempre se va a presentar así el sodio. O sea, también se puede presentar así de esta manera. Entonces, así, con una pequeña carga. Entonces, aquí en este caso, yo te he dicho que tiene carga 0. Su estado de oxidación es 0. Pero cuando tú le ves acá en el segundo caso, ya tiene estado de oxidación. Claro, no se ha combinado con nadie, con ningún otro elemento, pero ya tiene estado de oxidación. ¿Y cuál es ese estado de oxidación? Pues es este que está acá arriba. ¿Ves aquí un signo de más? Significa la unidad. Entonces su estado de oxidación del sodio en ese momento es la unidad. Si tú revisas tu tabla periódica te vas a dar cuenta, ¿no?, de que el sodio tiene estado de oxidación +1. ¿Ya? A ver, vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, si tú tuvieses así al magnesio así, es diferente de tenerlo de esta manera. En el primer caso, en este caso, aquí el magnesio tiene carga 0, pero en el segundo caso, en este caso ya tiene carga. ¿Y cuál es su carga? Pues esto, es +2. Entonces su estado de oxidación del magnesio en él será, en ese estado será +2. Si tú revisas la tabla periódica otra vez te vas a dar cuenta que el magnesio tiene un estado de oxidación +2 y es único, ¿no? Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Vámonos con el hierro. Aquí está el hierro. Cuando está en estado libre, que su estado de oxidación es 0, pero también puede presentarse como un radical. O sea, un radical es un elemento que ya tiene carga. Por ejemplo, se puede presentar así con +2 o se puede presentar así con +3. ¿Ya? Entonces aquí ya tienen estado de oxidación. ¿Cuál es su estado de oxidación acá? Pues es +2. ¿Ya? ¿Y cuál es su estado de oxidación acá? Pues es +3. ¿Ya? Es así. Pero estos son, por ejemplo, los más sencillos. Esto es un poco más complicado. Por ejemplo, ¿no?, cuando tú tienes este ácido, esto es un ácido. Cada vez que empieza con hidrógeno adelante y termina con oxígeno, la última parte es un ácido. Por ejemplo, esto tú sabes que es un átomo neutro, ¿ya? Sabes que es un átomo neutro, tiene carga 0. Pero también se puede presentar solamente esta parte de acá, nada más se puede presentar se te puede presentar en un problema. O sea, te pueden poner así: P, O, 3
y con una carga de -3. ¿Ya? Entonces te dicen, hállame el estado de oxidación, o sea, nómbrame esto. Quieren que tú nombres esto. ¿Ya? Entonces, que para nombrar tú únicamente tienes que hallar el estado de oxidación. Pero ¿cómo haces esto? Esto ya no tiene carga ya más, carga 0, esto ya tiene carga. ¿Y cuál es su carga? Es -3. O sea, esta parte de acá tiene carga -3. Eso quiere decir que la diferencia de la carga del oxígeno y el fósforo debe ser -3. ¿Ya? El oxígeno igual está actuando con -2. El oxígeno está actuando con -2. Eso significa que toda esta parte es -6. Pero date cuenta, la diferencia entre el fósforo y el oxígeno debe darte -3. Entonces, ¿con cuánto está actuando el fósforo? Pues el fósforo estará actuando entonces con +3. Ya no se anulan ya. ¿Por qué? Porque tiene que tener carga. ¿Ya? A ver, vamos con otro ejemplo para que entiendas un poquito mejor. Vamos con este ejemplo, a ver. No, ya no voy a poner ya la directo me voy a ir ya, ¿sí? CO2 y el -2. Este radical ya tiene carga. ¿Cuál es su carga? Pues como ya te lo está indicando, su carga es -2. Entonces eso significa que todo esta diferencia de estas dos cargas debe ser -2. El oxígeno, ¿con cuánto está actuando? Está actuando con -2. Entonces eso significa que esta parte es -4. Entonces, ¿cuánto debe ir acá para que todo esto sea -2? Obvio, ¿no? Debe ir +2. +2 -4 -2. Y ahí está, ¿no? Tú revisas tu tablita y el oxígeno, el carbono tiene +2 y tiene +4. ¿Ya? A ver, vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, tú tienes acá el cloro y tienes oxígeno 4 y todo esto con una carga negativa. Entonces ya, cuando tú ves esa carga, entonces te das cuenta que estas dos partes, la diferencia de su carga de ellos debe ser -1. El oxígeno está actuando con -2. 4 por -2, entonces sabes que a este lado hay -8. Entonces, ¿cuánto debe haber acá? Acá debe haber +7. Es la única manera que la diferencia te dé -1. Y revisando la tabla periódica, el cloro tiene 1, tiene 2, tiene 3. No, me estoy equivocando ahí. Ahí me estoy equivocando. El cloro tiene 1, tiene 3, tiene 5 y tiene 7. ¿Ya? Y ahí está. ¿Ya? El 7 aparece. Ahora vamos con el último ejemplo. Ahora. Por ejemplo, si tú tienes así nitrógeno, oxígeno, 2 y menos. Para nombrar esto, lo que tienes que hacer primero es hallar el estado de oxidación. Entonces, como tú te has dado cuenta, ¿no? Que este es un radical porque ya tiene carga. Ya, es un radical. ¿Cuánto es su carga? Es -1. ¿Qué significa eso -1? Que la diferencia entre estas dos cargas debe ser -1. Sabes que el oxígeno actúa con -2. Entonces, en esta parte hay -4 de carga. Para que todo sea -1, aquí seguramente debe haber +3. Es la única explicación. ¿Ya? No te olvides de eso. Bueno, ahora que sabemos hallar el estado de oxidación de un elemento, de un radical o de un compuesto, vamos a empezar a nombrarlos, ¿ya? Para eso quiero que veas esta tabla. Esta tabla también te estoy dando un enlace para que tú lo puedas descargar, ¿ya? Quiero que veas esta tabla. Mira, en esta tabla lo que quiero que veas en estos momentos es la parte, la derecha, que dice cantidad de cantidad de estados de oxidación, ¿ya? Si tú te das cuenta, baja, ¿no? 3, 2, 1, 4, ¿ya? Te voy a explicar por qué es esto. Ahorita céntrate en donde dice 1, o sea, en la línea que es amarilla, ¿ya? 1, y date cuenta que después dice ico. Si te vas para la parte izquierda, dice sufijo ico, ¿ya? Nada más. Cantidad de estado de oxidación 1, sufijo ico. Vamos a ver ese primer caso, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir eso?
Por ejemplo, ¿no? Van a haber elementos que solamente tienen un estado de oxidación, como por ejemplo, ¿no? El litio, después tienes al sodio, después tienes al potasio, tienes al rubidio, al cesio, al francio, también tienes al berilio, tienes al magnesio, también tienes al aluminio, al boro, al aluminio. ¿Cuál es el estado de oxidación del litio? Pues el litio tendrá un estado de oxidación más 1. El sodio tendrá más 1. El potasio más 1. El berilio tiene un estado de oxidación más 2, pero es un solo estado de oxidación, no tiene más. El manganeso, el magnesio tiene un estado de oxidación más 2. El boro tiene un estado de oxidación más 3. El aluminio tiene un estado de oxidación más 3. Esa tablita se refiere a eso. O sea, aquí te está diciendo, ¿no? Cantidad de estado de oxidación 1. Entonces, ¿qué sufijo van a tener? Ellos van a tener sufijo ico, ¿ya? O sea, ellos solamente forman un óxido, un hidróxido o un radical catión, ¿ya? Solamente eso. ¿Ya? Vamos a regresar a este tema. No te desesperes. A ver. Mira, ve. Ahora fíjate donde dice cantidad de estado de oxidación 2 y el sufijo que dice oso. Eso significa que él va a tener va a utilizar dos sufijos. Esta vez va a utilizar el primero y va a utilizar el segundo. Vamos a buscar esos elementos. Dice elementos que tienen dos estados de oxidaciones. Por ejemplo, ¿no? Si tú te fijas, el carbono tiene dos estados de oxidaciones. Tiene el más 2 y tiene el más 2 y tiene el más 4. ¿Ya? Tiene después otro elemento, el silicio. No, el estaño. El estaño tiene estado de oxidación más 2 y más 4. ¿Eso qué significa? Significa que va a formar dos óxidos, dos hidróxidos y dos cationes, ¿no? Mira, ve, acá ya le vas a encontrar más sentido. Cuando tenía un estado de oxidación dice que le ibas a poner el prefijo ico, y cuando tiene dos estados de oxidaciones tú le vas a poner prefijo ico y el segundo va a ser oso. Entonces eso es así, esto es así. Este primerito se llama oso y este de acá se llama ico. ¿Ya? Forma dos, el carbono está formando con estos dos anhidridos, uno que va a terminar en oso y otro que va a terminar en ico. El menor va a terminar en oso y el mayor va a terminar en ico. O sea, a ver, ¿cómo debe haber ácido anhidrido carbonoso y anhidrido carbónico? El estaño va a formar óxido, uno que va a terminar en oso, el menor, y el mayor va a terminar en ico. ¿Eso qué significa? Que uno va a ser óxido estañoso y el otro va a ser óxido estáñico, ¿no? A ver, vamos a ver un ejemplo más. A ver, el fósforo. El fósforo tiene estado de oxidación más 3 y también tiene más 5. ¿Ya? Eso significa que el menor va a terminar en oso y el mayor va a terminar en ico. Entonces está formando el anhidrido fosforoso y el anhidrido fosfórico, ¿ya? Con más 3 forma el fosforoso y con más 5 forma el fosfórico, ¿ya? Ahora volvamos a la tabla nuevamente, ¿ya? Volvamos a la tabla. A ver, ahora hay que ver donde dice cantidad de estado de oxidación 3. Eso significa que va a tener el 3, va a tener al 2 y va a tener al 1. O sea, va a tener tres sufijos. Va a tener el sufijo ico, sufijo oso y el sufijo hipo-oso. Vamos a ver cómo se hace con eso. A ver acá. Si nos vamos acá, hay que buscar elementos que tienen 3 estados de oxidaciones. A ver, elementos que tienen 3 estados de oxidaciones. Vamos con el azufre. El azufre tiene estado de oxidación más 2
tiene estado de oxidación más 4 y tiene estado de oxidación más 6. Si tú te acuerdas cuál era el primer prefijo que iba, el primer prefijo que te indicaba la tabla es el primer prefijo que te indica la tabla dice que para el primero es ico, el segundo oso y el tercero hipo-oso, ¿ya? Entonces vamos ahí. Dice que el primero es ico. ¿Quién es el primero? El primero tiene que ser siempre el mayor, el más grande, ico. El segundo, ¿cómo se va a llamar? El segundo se va a llamar oso. Y el tercero se va a llamar hipo-oso. A ver. Hipo-oso. A ver. ¿Eso qué significa? Que aquí hay 3 anhidridos. Este anhidrido es el anhidrido sulfúrico. Este anhidrido es el anhidrido sulfuroso. Y este anhidrido es el anhidrido hiposulfuroso. ¿Ya te vas dando cuenta? Con el más 6 forma el anhidrido sulfúrico. Con el más 4 forma el anhidrido sulfuroso. Y con el más 2 está formando el anhidrido hiposulfuroso. A ver. Hagamos un ejemplo más. Unos ejemplos más ya para que entiendas más claro. A ver, con el teluro. Ya vámonos con el selenio. El selenio también tiene 3 estados de oxidaciones. Tiene al más 2, tiene al más 4 y tiene al más 6. ¿Ya? Si tú te fijas en la tablita, nuevamente, si tú te fijas en la tablita, cuando haya 3 estados de oxidaciones, el primero va a ser ico, el segundo va a ser oso y el tercero va a ser hipo-oso. ¿Ya? 3 estados de oxidación. Entonces el primero va a ser ico, el segundo va a ser oso, y el tercero va a ser hipo-oso. Acuérdate que siempre el primero va a ser el mayor, ¿ya? Siempre empiezan del mayor. ¿Qué significa? Que aquí con el 6 tú formas el ácido selénico. Con el más 4 formas el ácido selenioso. Y con el más 2 formas el ácido hiposelenioso, ¿ya? Ahora vámonos, hay que borrar esto. A ver, vamos nuevamente a la tabla. Ahora fíjate en cantidad de estados de oxidación 4. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay 4 estados de oxidación? Aumenta un prefijo y un sufijo. Ahora aumenta per y aumenta ico, ¿ya? Pero si tú te das cuenta, el hipo-oso era el más pequeño, era el estado de oxidación más pequeño. De ahí un poquito más grande era el oso, un poquito más grande era el ico, pero ahora el hiper es mayor a todos. A ver, vamos uno que tenga que tenga 4 estados de oxidaciones. Por ejemplo, el cloro tiene 4 estados de oxidaciones. Tiene el más 1, tiene el más 3, tiene el más 5 y tiene al más 7. Ya. Acuérdate que tú siempre empezabas con el mayor. El mayor era ico, ¿no? Pero ahora hay uno más grande que el mayor, que se llama hiper. O se llama, a ver, ¿cómo se llama? Se llama hiper o per, ¿ya? Vamos a trabajar con cualquier es indistinto, ya llamarlo hiper o per. Entonces él es per, pero per tiene un prefijo y un sufijo, per ico, ¿ya? Él es per ico. Él es ico, solamente ico. Él es oso. Y él es hipo-oso. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Eso significa que con el más 1 él está formando el ácido hipocloroso. Con el más 3 está formando el ácido cloroso. Con el más 5 está formando el ácido clórico. Con el más 7 estás formando el ácido perclórico. Pero no solamente ácido. Está formando el anhidrido hipocloroso con el más 1.
el anhídrido cloroso con más 3, el anhídrido clórico con más 5 y el anhídrido perclórico con el más 7. ¿Ya? Entonces, desde ahora en adelante nos vamos a guiar con esta tablita. Si solamente tiene un estado de oxidación, se queda en ICO. A ver, voy a hacer un ejemplo con todos ellos. Uno con estado de oxidación 1, uno que tenga 2 estados de oxidaciones, otro que tenga 3 estados de oxidaciones y otro que tenga 4 estados de oxidación. Por ejemplo, mírame, con el litio. El litio solamente tiene un estado de oxidación que es más 1. ¿Ya? Ahí está. Ahora, uno que tenga estado de oxidación, 2 estados de oxidaciones es el carbono. El carbono tiene más 2 y tiene más 4. Uno que tenga 3 estados de oxidaciones, el azufre. El azufre tiene más 2, tiene más 4 y también tiene el más 6. Y uno que tenga 4 estados de oxidaciones, vámonos con el bromo. El bromo tiene más 1, tiene más 3, tiene más 5 y tiene más 7. Ahí ya tiene más 7. A ver, para el litio, como el litio tiene un solo estado de oxidación, la tablita dice que cuando tienen uno solo se queda en ICO. ¿Ya? Cuando tienen uno solo se queda en ICO. Entonces este sería ICO. Ahora, el carbono tiene 2 estados de oxidaciones, más 2 y más 4. ¿Qué dice la tablita? Cuando hay 2 estados de oxidaciones hay 2 prefijos, uno ICO y el otro oso. Acuérdate que el ICO, acuérdate que empieza acá, ICO, y ahí es que está oso. Ahora volvamos a la tablita para ver cuando hay 3 estados de oxidaciones. Cuando hay 3 estados de oxidaciones, la tabla dice no, que hay un ICO, hay un oso y hay un hipo-oso. Entonces vamos a ver. Entonces empezamos por acá, por la parte derecha. ICO, aquí será oso y aquí será hipo-oso. Hipo-oso. Ahora cuando tiene 4 estados de oxidaciones, ¿qué dice la tabla? A ver, ¿qué dice la tabla? Dice que cuando tiene 4 estados de oxidaciones va a aparecer un prefijo hiper y un sufijo ico, ¿ya? Pero van a ser mayor al ico. A ver, vamos para que entiendas esto. Tú siempre empezabas con ico acá, ¿ya? Que era el mayor, pero ahora va a haber uno mayor a esto, que se va a llamar per. Es uno mayor y se llama per ico. Y aquí sigue igual, oso, y aquí hipo-oso, ¿ya? Hipo-oso. A ver, vamos a tratar de nombrarlos, ¿ya? Vamos a tratar de nombrarlos. Por ejemplo, acá en el litio, como tiene un estado de oxidación, solamente le pertenecía un prefijo ico. Entonces este es el óxido lítico, ¿ya? Ahora vamos al carbono. El carbono, como tiene 2 estados de oxidaciones, entonces forma 2 anhídridos. Uno el anhídrido carbonoso y el otro el anhídrido carbónico. Ya, ahora vamos con el azufre. El azufre tiene 3 estados de oxidaciones. Con el más pequeño estará formando el anhídrido hiponitroso, no hiposulfuroso. Con el intermedio estará formando el anhídrido sulfuroso y con el mayor el anhídrido sulfúrico. Ahora vámonos con el bromo. El bromo estará formando con el menor el anhídrido hipobromoso, con el que le sigue el anhídrido bromoso, con el que le sigue el anhídrido brómico y con el mayor el anhídrido perbrómico. Tú te tienes que acordar que siempre hipo, el prefijo hipo significa menor, ¿ya? Y el prefijo per significa mayor, ¿ya? Bueno, entonces ahora podemos empezar ya a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el metal, ¿ya? Vamos a trabajar con el metal. Con el metal, ¿qué podemos formar nosotros? Podemos podemos formar óxidos, podemos formar hidróxido, podemos formar también un radical catión,
o catión a ambas. Un radical catión. ¿Por qué lo ordeno de esta manera? Porque los tres se nombran de la misma manera, se nombran igual. Es muy sencillo de nombrar. Para hacer esto tenemos que acordarnos de algo tiene que quedar bien claro. Por ejemplo, los óxidos tienen esta forma. Este cuadrito que pongo acá representa un metal, ¿ya? Y tienen el oxígeno con su carga -2 y el óxido, el metal con su carga X, ¿ya? Un hidróxido tiene la siguiente forma. Aquí está el metal, ¿ya? Aquí está el metal con su estado de oxidación, y aquí viene, se dice hidróxido porque viene un OH, ¿ya? Este OH con -1. Tú ya sabes por qué es -1 ya. Pues bueno, vamos a explicarlo ya. Acuérdate que el oxígeno tiene -2 y el hidrógeno tiene +1. ¿Cuál es la diferencia? -1, ¿ya? Por eso es el -1 ahí. Y después de eso viene lo que es el radical catión, ¿ya? El radical catión tiene esta forma, tiene así el metal y simplemente aquí su carga, ¿ya? Su carga, nada más. Los tres, estos tres maneras, el óxido, el hidróxido y el radical se nombran de la misma manera. A ver, por ejemplo, ¿no? Vayamos formemos unos cuantos, a ver, formemos hay que agarrar el hierro. El hierro, con otro color. Hay que trabajar con el hierro. El hierro, ¿cuántos estados de oxidaciones tiene? Pues según tu tabla periódica tiene el +2 y también tiene al +3, ¿ya? Entonces vamos a hacer sus óxidos, sus hidróxidos y sus cationes. A ver, lo primerito que tienes que acordarte acá es, acuérdate de la tablita. ¿De cuál tablita? De esta tablita. El hierro, al tener dos estados de oxidaciones, tiene un sufijo oso y un sufijo ico, ¿ya? Tiene dos estados de oxidaciones. Entonces vamos a repartir acá. El ico, acuérdate que va a ser el mayor. Este será el ico, ¿ya? Y este será el oso. El oso, ¿ya? Entonces, mira, ve, yo quiero hacer el óxido ferroso. Entonces tengo que seguir esta formulita que está acá. Dice que con esta formulita yo formo los dos óxidos. Por ejemplo, ¿no? Quiero hacer el óxido ferroso y el óxido férrico. Entonces ese cuadradito significa el metal. Entonces yo reemplazo el metal acá. Acá está el metal, F. Y dice, ¿no?, que esta X que tú ves acá, dice que está representando el estado de oxidación. Como yo quiero el ferroso, entonces el estado de oxidación será +2. ¿Ya? +2. Y ahora dice que el oxígeno actúa con -2. Ahí está el oxígeno, actuando con -2. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es lo que tú has visto siempre, ¿no? De que intercambian los estados de oxidaciones, ¿no? O sea, el -2 baja al hierro y el 2 baja al oxígeno, ¿no? Ojo, pero bajan sin carga, solamente bajan así. A ver, hierro 2 y oxígeno 2, ¿ya? Y una vez estando acá se pueden simplificar, entonces se va él y te va a quedar así. Esto que tú ves acá es el óxido ferroso, ¿ya? Aquí siempre le vas a decir primero óxido, ¿ya? Siempre se llama óxido ferroso. Ahí está, el óxido ferroso, ¿ya? Ahora tú quieres hacer el óxido férrico, pues esta misma formulita la vuelves a aplicar otra vez para el óxido férrico. ¿Cómo lo vas a aplicar? La formulita dice que agarras así el hierro, le pongas la carga. ¿Cuál es la carga de ico? Para que sea férrico tiene que ser +3, ahí está, con +3. Y el oxígeno es igual, con -2. Y otra vez le haces el intercambio. ¿Cómo te va a quedar después el intercambio? Pues te va a quedar así, 2 o 3. Date cuenta de la diferencia. Date cuenta de la diferencia de estos dos. Mira, ve.
Este es el óxido ferroso, porque tú sabes que está actuando con estado de oxidación más 2. Y este es el óxido férrico, porque tú sabes que está actuando con estado de oxidación más 3. Es más, tú lo puedes comprobar acá. ¿Con cuánto actúa el oxígeno? Con menos 2, ¿sí o no? ¿Sí o no? Con menos 2. Entonces, ¿con cuánto está actuando el hierro acá? Con más 2. Y el más 2 forma ¿qué? Forma oso, ferroso. El hierro, el oxígeno, ¿con cuánto está actuando acá? Con menos 2, ¿sí o no? Acá está actuando con menos 2. ¿Todo esto cuánto es? Menos 6. ¿El hierro cuánto tiene acá? Entonces el hierro debe tener acá todo más 6. Pero ¿cuántos átomos de hierro hay? ¿No hay 2? Entonces 2, el hierro está actuando con más 3. 3 por 2, 6. Y mira, ve, más 3, y el 3 es el que forma el óxido férrico, ¿ya? Ten presente eso, ¿ya? A ver, mira, vamos a retroceder esto porque vamos a seguir trabajando con el hierro, pero vamos a hacerle ahora el hidróxido, para que veas que es igualito, ¿ya? Hay que seguir borrando todo esto. Ahora vamos a hacer el hidróxido. ¿Ya? Este se lee hidróxido. La primera palabra que lees esto es hidróxido. Entonces este hidróxido dice que para el hierro también puede formar dos. Puede formar el hidróxido ferroso y el hidróxido férrico. Entonces vamos primero con el hidróxido ferroso. Para el hidróxido ferroso yo necesito agarrar el estado de oxidación más 2. A ver, vamos, ¿no? ¿Cómo es la fórmula? La fórmula dice que agarro el hierro, le pongo el estado de oxidación arriba que es más 2, escribo el OH siempre va a estar por menos 1, ya es una fórmula, ya esto no varía. Ahora, ¿qué hago? Pues hago lo que hacen todos, ¿no? En la academia hago el intercambio, ¿no? Ahí está el intercambio. Este más 2, este señor más 2 se va a pasar al OH, ya como subíndices. Entonces acá el hierro se queda con su subíndice 1 y el OH siempre ponga ese paréntesis, siempre tienes que poner ese paréntesis, queda con 2. Y ahí tienes, esto es el hidróxido ferroso. A ver, vamos a hacer el hidróxido férrico. A ver, ¿cómo es el hidróxido férrico? El hidróxido férrico dice que es la misma fórmula. Agarras el hierro, pero esta vez es su estado de oxidación más 3. ¿Ya? Y aquí es OH, y siempre, esto es un radical, ¿ya? Y es con menos 1. Ahora hacemos el intercambio del estado de oxidación pasa como subíndice, entonces te queda el hierro 1 y aquí te queda el OH 3. ¿Ya? Este que tú ves acá es el hidróxido, es ferroso, y esto que tú ves acá es el hidróxido férrico, ¿ya? Hidróxido porque tiene un OH acá, OH, hidróxido porque tiene un OH acá. Mira, ve. Vamos a comprobarle a ver si esto está bien escrito, es ferroso y férrico. El oxígeno ¿con cuánto actúa? Con menos 2. Menos 2. El hidrógeno con 1. Entonces la suma de ellos ¿cuánto es? Es menos 1, ¿sí o no? Es menos 1, pero aquí hay dos de ellos. Entonces toda esta carga es menos 2. Ahora, el hierro entonces ¿con cuánto está actuando? Está actuando con más 2. ¿Y qué te dice acá la tablita que has hecho? Dice que con más 2 forma el ferroso. Ahora vamos acá a ver en el férrico. Mira, el oxígeno actúa con menos 2. El hidrógeno actúa con 1. La diferencia de ellos ¿cuánto es? Es menos 1. Pero ¿cuántas de estas moléculas OH? Hay 3, dice, entonces todo esto de acá vale menos 3. Entonces el hierro ¿con cuánto está actuando? Está actuando con más 3. ¿Y qué dice la tablita que has hecho? Dice que con más 3 es el férrico. ¿Ya? A ver, vamos a hacer uno más. No, me he equivocado. A ver, yo te dije que tanto el óxido, el hidróxido y el catión eran de la misma manera. Vamos a seguir trabajando con el hierro y vamos a hacer ahora
los radicales cationes del hierro, ¿ya? A ver. Listo. A ver. ¿Cuál es la fórmula para hacer el radical cation? Ahora es esta. Es fácil, dice pon el metal y ponle la carga nada más, dice, ya está, más 2. Dice ponle el metal y ponle la carga, más 3. Tú ya sabes sacar estado de oxidación, ya hemos visto ya en el capítulo anterior. El estado de oxidación de este señor, ¿cuánto es? Más 2. El estado de oxidación de este señor, ¿cuánto es? Más 3. ¿Esto qué es? Este es el catión ferroso, ¿ya? Y este es el catión férrico. Es así de sencillo, ¿ya? De esta parte también hay una tabla, ¿ya? Que yo te voy a dejar un enlace para que tú lo descargues y lo puedas estudiar tranquilo. Pero hay una parte que no quiero que te olvides, que tanto el óxido, el hidróxido y el catión se leen de la misma manera. Simplemente que uno va a decir adelante primero óxido, el otro va a decir hidróxido, y el otro va a decir catión. Pero todos se van a leer de la misma manera. Por ejemplo, para él dirá, pero uno dirá óxido ferroso, después dirá hidróxido ferroso, o si no dirá catión ferroso. Para él dirá, pues no, óxido férrico, hidróxido férrico o catión férrico, pero son igualitos. Por eso es que te estoy explicando estos juntos, ¿ya? Bueno, ahora vamos a trabajar con el no metal, ¿ya? A ver, vamos a borrar todo esto. Con el no metal, ¿qué podemos hacer? Pues con el no metal podemos hacer anhidro, y podemos hacer los ácidos oxácidos, ¿ya? Yo también te pongo esto de esta misma manera, te los pongo juntos porque se leen de la misma manera. Acá este anhidrido también es un óxido, pero es un óxido ácido. ¿Ya? Así también lo vas a encontrar, óxido ácido. Hagamos a ver cómo es. El anhidrido, bueno, voy a representar yo al no metal con este triangulito. Y el oxígeno acá adelante, este triangulito va a tener acá su estado de oxidación, y el estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser menos 2, ¿ya? Ahora, para formar este es para formar el anhidrido. Ahora, para formar el ácido oxácido es de la siguiente manera: va a ir el H, va a ir el no metal y va a ir el oxígeno. Ojo, esto te tienes que memorizar porque esto es una fórmula. Esto no es que yo lo esté poniendo así por poner. Esto es una fórmula. El anterior que te pasé también, esta es una fórmula. Ojo, debajo del hidrógeno va a ir un subíndice, ¿ya? Va a ir un subíndice, y debajo del oxígeno va a ir otro subíndice, ¿ya? Este subíndice lo voy a llamar R, ¿ya? Ahora te voy a explicar cómo lo sacamos, pero lo que yo te quiero dar a entender acá es de que estos dos se leen de la misma manera, ¿ya? Se leen de la misma manera. A ver, empecemos. A ver con qué. Hay que trabajar primero con un no metal fácil. Hay que trabajar con el carbono. El carbono tiene dos estados de oxidación. Tiene el más 2 y tiene el más 4. ¿Ya? Yo nuevamente me voy a guiar por la tablita. ¿Qué es lo que te dice la tablita? Desde ahora en adelante, todo trabajo es con la tablita. Dice que cuando tiene dos estados de oxidaciones, aquí dice, ¿no? Que cuando tiene dos estados de oxidaciones, va a tener un sufijo ico y un sufijo oso, ¿ya? Entonces nos vamos a guiar en eso, ¿ya? Tiene dos estados de oxidaciones, hay que reemplazar los datos. El mayor será ico y el menor será oso,
Estoy trabajando con sencillos nada más. Después vamos a trabajar con uno que tiene 4 estados de oxidación. A ver, entonces, a ver, este forma anhidrido, este forma anhidrido y este forma óxido. A ver, primero voy a formar el anhidrido, ¿ya? El anhidrido carbonoso, porque es carbono, y el anhidrido carbónico. ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que pon el no metal, pon el estado de oxidación, pon el oxígeno, siempre va a ir el -2 y listo. Después de esto, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo que hacen, ¿no? Toda academia lo que te enseñan, que bajan los estados de oxidaciones, bajan como subíndice. Entonces me va a quedar así. Me va a quedar así, el 2 acá. Pero esto se puede simplificar. Entonces esto va a quedar así. Y aquí tienes. Esto que tú ves acá es el anhidrido carbonoso. ¿Por qué? Porque el carbono está trabajando con estado de oxidación +2. Ahora vamos a hacer el anhidrido carbónico. Dice que pongo el no metal, pongo su estado de oxidación, que es acá +4. Me dice que ponga el oxígeno, estado de oxidación -2, que esto no varía por nada. Después dice que estos se intercambian, estos estados de oxidaciones. Entonces acá quedaría carbono 2, oxígeno 4. Esto yo lo puedo simplificar. Entonces me quedaría carbono y oxígeno 2. Y este es el oxígeno, el anhidrido carbónico. Ojo, date cuenta, el oxígeno ¿con cuánto está actuando? Con -2. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Hay 2, entonces todo acá es -4. Entonces, ¿con cuánto está actuando el carbono? Con 4. Y date cuenta, ve, 4, carbónico, por eso se llama así. Aquí, ¿con cuánto está actuando el oxígeno? Con -2. ¿Y con cuánto tiene que estar actuando entonces acá el oxígeno? Con +2. Y esto es carbonoso, ¿ya? Ahora vamos a hacer el ácido, ¿ya? Ahora vamos con el ácido. Para hacer los ácidos oxácidos no es tan sencillo. Tienes que recordar, aparte de la fórmula, 3 reglas más, ¿ya? Por ejemplo, este K que tú ves acá adelante puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. ¿Cuándo va a ser 1? Va a ser 1 cuando el estado de oxidación sea impar. Va a ser 2 cuando el estado de oxidación sea par. Y va a ser 3 cuando el no metal, o sea, este señor de acá, sea el fósforo, sea el antimonio, ¿qué estoy hablando? Sea el fósforo, sea el arsénico, sea el antimonio y sea el boro. Me estaba olvidando del boro. Sea el boro. ¿Ya? 1, 2, 3, son 4 excepciones. Bueno, te vas a tener que estar acostumbrando a esto de las excepciones en química porque están llenas, ¿ya? Mira, ve, el carbono tiene estado de oxidación par, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser el K? El K va a ser 2. Ya partimos de eso, ya no te vayas a olvidar. El K va a ser va a ser 1 cuando sea estado de oxidación impar. Pero va a ser 2 cuando su estado de oxidación sea par, y justo acá sus estados de oxidaciones son pares, ¿ya? Además, en un no metal siempre te va a venir el estado de oxidación par o impar, no te viene combinado, ¿ya? Con algunas excepciones también, te vas a tener que acostumbrar a eso, ¿ya? Bueno, entonces ya sabes ya que vas a tener que utilizar K igual a 2. Entonces vamos a trabajar con eso. A ver. Listo. A ver, entonces a ver, ya. Lo primerito que vas a hacer acá es hacer el H. Como el estado de oxidación es par, vas a poner 2. Ya no hay nada que hacer. Ahora vas a poner el no metal, carbono. Mira, no te dice que no pongas ningún subíndice, solamente pones ahí y te pones O. Pero ahora el oxígeno tiene acá un subíndice.
¿ya? Entonces ese subíndice tienes que poner acá. ¿Y cómo sale ese subíndice? Sale fácil. No te marees acá. Mira, ve. ¿Cuál es la carga acá? ¿Cuál es la carga acá? Acá la carga es, sabes que el hidrógeno actúa con +1. Entonces acá la carga sería +2. ¿Con cuánto está trabajando el carbono? Vamos a hacer el anhidrido, el ácido carbonoso. Para que sea carbonoso tiene que trabajar ¿con quién? Con +2. Entonces sumas esos dos. 2 más 2, 4. Y le sacas la mitad. ¿Cuánto es la mitad? 2. Entonces aquí va a ir 2. ¿Ya? Entonces ahí, de esa manera se saca siempre. Entonces aquí es 2. Y listo, ese es el ácido carbonoso. Nada más. Nada más. Ahora vamos con el ácido carbónico. Pues sencillo, ¿no? Ya sabes ya que el H, el hidrógeno va a estar con su índice 2. 2. Pones al carbono, sabes que no tienes que poner ningún subíndice en él. Sabes que todo esto tiene carga +2, porque el hidrógeno tiene +1 y 2. Sabes que el carbono esta vez va a tener carga +4. Entonces pones acá +4. ¿Cuánto es la suma? +6, la mitad, 3. Entonces aquí en el oxígeno tú vas a poner 3. ¿Ya? Nada más, así de sencillo. Entonces acá sería, ay caramba, ¿qué hago? Aquí sería oxígeno y aquí sería 3, nada más. Aquí tienes al ácido carbonoso y aquí tienes al ácido carbónico. Y tú lo puedes comprobar, ¿eh? Ya sabes cómo ya. El oxígeno ¿con cuánto está actuando? Con -2. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Hay 2. Entonces todo está actuando con +4, con -4, disculpa. Todo eso está actuando con -4. ¿Ya? Aquí el hidrógeno está actuando con +1. Entonces aquí tú tienes +2. Entonces ¿con cuánto está actuando el carbono? Está actuando con +2. Y según la tabla que has hecho, a +2 le corresponde el oso, carbonoso. Y lo mismo podemos hacer acá. El oxígeno, toda la carga del oxígeno en esta parte tú ya sabes sacar, es -6. Este señor tiene acá carga +2. Entonces el carbono ¿cuánto está trabajando? Con +4. Y según tu tabla, +4 le corresponde al ICO. Entonces ese es el ácido carbónico. ¿Ya? Así de sencillo. Como te dije, para formar los ácidos no es tan sencillo. Entonces vamos a hacer un ejemplo con estado de oxidación impar. Ya vamos a elegir a otro. A ver, mejor esto ya lo borramos. Borramos todo esto. Ahí está. Vamos uno que tenga estado de oxidación impar. A ver, vámonos con el... ¿Con quién? Vámonos con el cloro. Vámonos con el cloro, ¿ya? No quería trabajar con el cloro porque es muy pesado. ¿Cuántos estados de oxidaciones tiene? Tiene al 1, al 3, al 5 y al 7. A ver, primero vamos a hacer sus anhidridos, ¿ya? Si tú nos vamos a la tablita, si nos vamos acá a la tablita y nos ponemos nos ponemos acá a ver, cuando tiene 4 estados de oxidaciones, el mayor va a ser ICO, el que le sigue ICO, el que le sigue oso y el menor va a ser hipooso, ¿ya? La valencia menor. Entonces vamos acá a repartir. Este pequeño será hipo. ¿Qué pasa, caramba? ¿Qué pasa? Este pequeño será hipooso, ya. Lo voy a poner así tratando de abreviar, ya. Este será oso. Este será ico. Y este será
perico. Vamos a hacer el ácido hipocloroso. No, el anhidrido. Primerito vamos a empezar con el anhidrido, con este señor de acá, ¿ya? A ver, vamos. ¿Qué dice la fórmula? Escribe el no metal. Pon su carga, su estado de oxidación, 1. El oxígeno, estado de oxidación, -2. Intercambio, ¿no? O sea, esto cae para acá y esto cae para acá. Entonces se diría cloro, 2 y oxígeno. Te presento. Este que es hecho acá es el ácido hipocloroso. Ahora vamos con el ácido cloroso. Lo mismo. La misma fórmula. Pero ahora ¿con quién? Con el 3. Oxígeno, -2. Haces el intercambio. Te vas a tener así. Cloro, 2. Oxígeno, 3. Te presento. Este es el ácido cloroso. ¿Ya? Ahora vamos con los demás, a ver. Discúlpame, es el anhidrido cloroso, ¿ya? El anhidrido cloroso. Ahora vámonos con el estado de oxidación 5. Con el estado de oxidación 5. A ver, ¿qué te dice? No metal. ¿Quién es el no metal? El cloro. El estado de oxidación es 5. Ahí está 5. ¿Ya? El oxígeno, estado de oxidación -2. Hacen el intercambio. Entonces, ¿cómo quedaría? Cloro, 2, oxígeno, 5. Este es el anhidrido clórico. Ahora vámonos con el anhidrido perclórico. Cloro, aquí +7. Y aquí oxígeno y aquí -2. Entonces haces el intercambio, te va a quedar cloro, 2 y oxígeno, 7. Este es el anhidrido perclórico. ¿Ya? Pero ahora a ver, vamos a hacer sus ácidos. No hay que hago. Bueno, te digo que también te estoy dejando una tablita para hacer los ácidos, ya, para que veas cuáles son los elementos acá que hacen que K sea 1, sea 2, sea 3, ya. Por ejemplo, dice que K es 1 cuando la valencia con el estado de oxidación es impar. Es impar. Y date cuenta, ¿no? De que, ¿cómo es el estado de oxidación del cloro? Todos son impares. Entonces acá el H para él va a ser 1 para todos, ¿ya? Entonces, vamos a formularlos. Entonces, lo primero que hago es poner el H. Como decía que el estado de oxidación es 1, entonces queda 1. Ahora lo siguiente que hago es poner el no metal. No le tengo que poner nada. Después pongo el oxígeno. Y ahora me dice de que aquí hay un R, ¿no? Aquí hay un R que tiene que ir acá abajo. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues hago acá. El hidrógeno actúa con 1. 1 positivo. El cloro está actuando con, como voy a hacer el ácido hipocloroso, entonces va a actuar con +1. +1, +1, +2. Bueno, 1 + 1, 2. La mitad, 1. Entonces aquí tendré que ir 1, ¿ya? Entonces eso es ese es mi primer ácido que hago. Entonces este señor que tú ves acá es el ácido hipocloroso, ¿ya? Ahora vamos con el ácido cloroso. El H, ya sé que es 1, aquí está el cloro y aquí está el oxígeno. El H tiene carga 1, el cloro va a tener esta vez carga 3. La suma, ¿cuánto es? 4. La mitad de eso, ¿cuánto es? 2. Entonces ya sé que aquí va a ir 2. ¿Ya? Entonces aquí estos. Y este es el ácido cloroso. Aquí está el ácido cloroso. Ahora vamos con el ácido clórico. ¿Cómo es el ácido clórico? Lo mismo, ¿no? Aquí va a ir 1, ¿ya? Aquí está yendo 1, ya se sabe ya. Pero el cloro esta vez está actuando con ¿cuánto? El cloro esta vez está actuando con 5. 5 más 1, 6, la mitad 3, entonces acá va 3, ¿ya? Y ese vendría a ser el ácido clórico. Y este vendría a ser el ácido clórico. Ahora vamos con el ácido perclórico. ¿Cómo es el ácido perclórico? El ácido perclórico es la HCl. Ya sabemos que el H está trabajando con 1 y aquí es carga y aquí tiene carga +1. Y el cloro esta vez tiene carga +7. 1 más 7, 8, la mitad 4.
Entonces ya sabemos ya que aquí está yendo, aquí está trabajando con 4. Entonces este señor que tú ves acá sería el ácido perclórico o hiperclórico, ¿ya? Como tú lo quieras llamar. Bueno, me faltó explicar, ¿no? De los de los ácidos que de los elementos que hay una excepción para formar estos ácidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay elementos que aquí van a tener el hidrógeno va a tener índice 3. Para esos elementos son el boro, va a ser el fósforo, va a ser el arsénico y va a ser el antimonio. ¿Ya? Son 4 elementos. Para ellos siempre debe ser acá 3. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, el boro tiene estado de oxidación más 3, solamente tiene un estado de oxidación. ¿Ya? Entonces cuando nosotros hagamos el boro, si repartimos nosotros el sufijo, o sea, los prefijos y sufijos de esta tabla, cuando tiene 1, solamente le corresponde ico. Entonces acá se llama ico. ¿Ya? Yo haría eso, pondría el boro y pondría el oxígeno, pero aquí pondría 3. Y como entonces el boro tiene estado de oxidación 3, 3 más 3, 6, la mitad 3. Entonces esto sería el ácido bórico. Este es el ácido bórico. ¿Ya? Ahora, vayamos al fósforo. El fósforo tiene dos estados de oxidaciones, más 3 y más 5. ¿Ya? Entonces, si yo reparto el prefijo y el sufijo, aquí debe ser ico y aquí es oso. Y aquí es oso, ¿ya? Entonces, si yo hago la fórmula, aquí de hecho ya es 3, ya es 3. Como el fósforo es estoy haciendo el ácido fosforoso, entonces 3 más 3, 6, la mitad 3. Este es el ácido fosforoso. H3PO3. ¿Y el ácido fosfórico cómo será? Pues el ácido fosfórico acá va a trabajar con 5. 5 más 3, 8, la mitad 4. Entonces eso significa que acá ese fue mi borrador. Bueno, acá debería ir 4. ¿Ya? Se ha perdido mi borrador. Entonces, este es el ácido fosfórico, HPO4. ¿Ya? Ese es el ácido fosfórico. A ver, hay que borrar todo. Ya. Solamente quería explicar eso. O sea, tienes que tener cuidado con el boro, con el fósforo, con el arsénico y con el antimonio. ¿Ya? Con ellos no se cumple. Por ejemplo, aquí el estado de oxidación es impar. Se supone que esto debería ser 1, pero no se cumple. Tiene esa excepción. Tienes que tener cuidado con eso, ¿ya? De igual manera, de eso te lo estoy poniendo también en una tabla, ¿ya? Para que lo puedes, así sigamos trabajando. Pues me quedará editar esta parte nada más. A ver chicos, entonces ahora chicos lo que voy a explicar es esto, es esta parte. Por ejemplo, ¿no? Yo les expliqué ahorita, les expliqué los anhidridos. Después les expliqué los ácidos oxácidos. Y ahora les voy a explicar un radical, pero este es un anión, o sea, es negativo, tiene carga negativa. ¿Ya? De esos también estoy enviándoles una tabla, pero les voy a explicar ya en qué consiste. Mira, ve, estos dos yo les expliqué juntos porque los dos se leían de la misma manera. ¿Ya? Ahora, esto yo te estoy poniendo acá separado porque no se lee de la misma manera, ¿ya? Pero hay una cierta relación entre el radical anión y el ácido oxácido. Si tú quieres formular o quieres leer un radical anión,
pues tienes que hacer primero el ácido oxácido, ¿ya? ¿Cuál es la relación? La relación es esta. Cuando tú veas que el paso acá, está jugando. Cuando tú veas que el sufijo termina en oso, tú le vas a reemplazar por ito. Y cuando termine en ico, vas a reemplazar por ato. Esa es la única relación que existe. A ver, vamos a hacer unos cuantos ejemplos para que esto quede bien claro. Mire, voy a trabajar con el azufre, ¿ya? Voy a trabajar con el azufre. El azufre tiene 3 estados de oxidaciones. Tiene 2, tiene 4 y tiene 6, todos positivos, ¿ya? Con él es el mayor, él es ico, él es oso, y él es hipo oso, así lo voy a poner, ¿ya? Ojalá que no te llegue a confundir yo, ¿ya? A ver, vamos. Mira, voy a hacer primero el ácido hiposulfuroso. ¿Cómo es el ácido hiposulfuroso? Pues acuérdate de la fórmula, es un H, como el estado de oxidación es par, entonces aquí es 2. Es el no metal. El no metal está actuando con ¿cuánto? Con 2, ¿no? 2 más 2, 4, la mitad 2. Entonces, este es el ácido hiposulfuroso. Este ácido hiposulfuroso, cuando pierda todos los hidrógenos, cuando pierda todos estos hidrógenos, va a crear un catión, ¿ya? Entonces, ese va a ser así, SO2, y sin los hidrógenos. Entonces, acá se va a poner una cantidad negativa igual a la cantidad de hidrógenos que ha perdido. Este es el ácido hiposulfuroso, pero este es el anión. Este es el anión hiposulfito, ¿ya? Acuérdate lo que te decía acá. Cuando termine en oso, lo vas a reemplazar por ito, ¿ya? Cuando termine en oso, lo vas a reemplazar por ito. Si este era el ácido hiposulfuroso, este es el anión hiposulfito, ¿ya? A ver, vamos con otro más. Vamos vamos a seguir trabajando con el azufre, ¿ya? Ahora vamos a trabajar con el estado de oxidación 4. Aquí está el hidrógeno, como es par, es 2. El azufre, como está trabajando con 4 más 2, 6, la mitad 3, ¿ya? Este es el ácido sulfuroso. Este es el ácido sulfuroso. Sulfuroso, ¿ya? Y si yo le quito todos los hidrógenos, me va a quedar aquí así, SO3 y aquí menos 2. Entonces este es el anión sulfito. Este es el anión sulfito. Creo que ya te estás dando cuenta ya en qué es lo que está variando. ¿Cómo es que yo te dije que se relacionan? Mira, ve, aquí es oso. Lo han reemplazado por ito. Sulfu, y aquí sulf. Lo han reemplazado nada más. Sí, la misma raíz del no metal, que es sulfuroso, y aquí es sulfito, nada más, ¿ya? Te tienes que dar cuenta de eso. A ver, vamos vamos a hacer, a ver, con el último, con el estado de oxidación 6. Si actúa con 6 más 2, 8, aquí en la mitad 4. Entonces esto es el ácido, este es el ácido sulfúrico. ¿Y el ico por quién se reemplaza? Uy, pues vete a la tablita, te estoy enviando la tablita. El ico se reemplaza por el ato. Entonces si yo hago SO4 y le quito todos los hidrógenos, entonces acá se viene esa misma cantidad de hidrógenos que he quitado, pero con negativa. Entonces este es el anión sulfato,
sulfato, ¿ya? Y así va a ser para todos, ¿ya? Reemplazas el ico, reemplazas el oso por el hito y el ico por el ato, ¿ya? Según esta tabla, así de sencillo. A ver, vamos acá.